En cuanto a la inducción o al método inductivo, también lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española respecto al vocablo inducir, ¿no? Y dice que es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general implícito en ellas. Observaciones o experiencias particulares. El principio general implícito en ellas, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que a partir de algún hecho concreto, particular, aislado, a partir de ahí o a partir de varios hechos concretos particularizados, vamos a poder obtener un principio general. Vamos a poder generalizar. Y esto también es un tipo de razonamiento, es una forma de razonar. Es una forma de razonar. La inducción o el método inductivo es una forma de razonamiento, que es el razonamiento inductivo, que es el que parte de lo que arranca de lo particular hacia lo general, ¿no? Y ese razonamiento tiene como finalidad establecer una conclusión general o, lo que es lo mismo, generalizar. Generalizar. ¿Y cómo vamos a generalizar? Con este razonamiento vamos a generalizar a partir de observar hechos particulares. A partir de la observación de hechos particulares, nosotros vamos a poder llegar a una generalización, a una universalización. Lo importante también en este método inductivo es que se estudia una porción o un fragmento de la realidad total, solamente un pedazo de la realidad. Un pedazo de la realidad. ¿Por qué? Porque por diferentes causas a lo mejor no vamos a poder estudiar toda la realidad. Por ejemplo, en el caso de los cisnes, ¿no? En el caso de los cisnes, si nosotros decimos que, o si nosotros aseveramos que, o está comprobado que todos los cisnes del mundo son blancos, bueno, esto a lo mejor es porque alguien ya fue a ver todos los cisnes que hay en el mundo, ¿no? Y se dio cuenta que efectivamente todos son blancos, ¿no? Pero si nosotros si nosotros queremos a partir de ver un solo cisne o pocos cisnes decir que todos los cisnes del mundo son blancos, esto habla de un método inductivo. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo un fragmento o un pedazo de la realidad. 14 horas. Solamente estamos viendo una porción de la realidad. Solamente unos cuantos cisnes son los que estamos viendo, ¿no? Y esta es una característica importante de la inducción. Es una característica importante. Por eso el uso del método inductivo es un uso empirista. Empirista. ¿Por qué? Porque los enunciados universales se obtienen a partir de la experiencia personal. Y desde luego la experiencia personal no puede ir más allá de la realidad circundante del sujeto investigador, de la persona que investiga, ¿no? Entonces solamente es una porción de la realidad, ¿no? Solamente es prácticamente una porción de la realidad, ¿no? Y el método inductivo, a diferencia del método deductivo, el inductivo parte de los hechos, arranca de los hechos particulares hacia la generalización en leyes o teorías, ¿no? Hacia su universalización, ¿no? De hechos, parte de los hechos, hacia las leyes o teorías, hacia la generalización, ¿no? De lo particular a lo general. Esto a diferencia del método deductivo, que es al revés. El método deductivo parte de lo general hacia lo particular, ¿no? Y por eso el método inductivo, ya dijimos, que arranca de lo particular a lo general, tiene que ser
El método inductivo tiene que ser plasmado, tiene que ser expresado de una forma diferente. De una forma diferente. Ajá. No es lo mismo decir que todos los cisnes del mundo son blancos a decir todos los cisnes observados hasta ahora han sido blancos. Vean, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia entre aseverar que todos los cisnes son blancos y aseverar que todos los cisnes que he visto yo hasta ahora en el municipio de Toluca han sido blancos, ¿no? Vean cómo es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el método inductivo nos obliga a arrancar de lo particular, pero hay que dejar muy claro que se trata de información particular, de información particularizada, de hechos particularizados. Ajá. Hay que dejarlo muy claro. Eso lo tenemos que hacer cuando redactamos nuestros reportes de investigación. Eso lo tenemos que hacer para dejarlo claro, ¿no? Si no lo hacemos así, estaríamos nosotros equivocándonos en la información que estamos dando, ¿no? Ajá. Estaríamos equivocándonos, ¿no? Y por eso, por eso hay información, por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, que si decimos, por ejemplo, que todas las personas de origen étnico, por ejemplo, si decimos que todas las personas de origen étnico son delincuentes, nada más porque hay un porcentaje significativo de personas que incurren en esto, si nosotros decimos esto, está mal aseverado. Y está mal aplicado el método inductivo. Nosotros tendríamos que decir que hasta este momento un porcentaje de los que pertenecen a este determinado sector de la población son delincuentes, ¿no? Si decimos esto, bueno, la cosa es diferente, pero no podemos nosotros aseverar que todos lo son, ¿no? A lo más que nos autoriza el método inductivo es a establecer una probabilidad. Una probabilidad. Si todos los cisnes que hemos observado hasta ahora han sido blancos, si todos los cisnes que hemos observado hasta ahora en el municipio de Toluca han sido blancos, lo más probable es que todos los cisnes sean blancos, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros manifestar con el método inductivo. Pero vean, esto es diferente a decir que hay una diferencia entre decir es probable que todos los cisnes sean blancos a decir que de plano todos los cisnes son blancos, ¿no? Hay una diferencia ahí importante. Hay una diferencia importante en cuanto al contenido de la información que yo estoy transmitiendo. Repito, no es lo mismo decir todos los cisnes son blancos que decir hay probabilidad de que todos los cisnes sean blancos. ¿Por qué? Porque todos los cisnes que yo he visto hasta ahora del municipio de Toluca o del Estado de México han sido blancos, ¿no? Pero hay diferencia. Estoy estableciendo una probabilidad y estoy utilizando un método o un razonamiento de tipo inductivo de manera adecuada. Ajá. En este caso, en el método inductivo, la verdad de las premisas apoya la conclusión. Fíjense, apoya la conclusión, pero esa conclusión no está garantizada, solo la apoya. Ajá. Solo apoya la conclusión, pero no la garantiza. Ajá. Me dijo mi primo que el Ministerio Público de Toluca le pidió dinero para poder llevar a cabo una averiguación, para poderle recibir una denuncia de hechos. Ajá. Ese hecho particularizado no nos autoriza a decir que todos los ministerios públicos son corruptos. A lo más que nos autoriza a decir es a que probablemente los ministerios públicos de Toluca sean corruptos. Ajá. Es decir, ese hecho que le ocurrió a mi primo apoya la conclusión de que posiblemente los ministerios públicos sean corruptos, pero no garantizan esa conclusión.
Ajá, no la garantizan. No la garantizan esa conclusión. ¿Por qué? Porque estoy arrancando de un hecho particular, de un hecho aislado. Ajá. Y por eso lo que particularmente está probado no tiene por qué aplicar para todos los casos del universo. A diferencia del método deductivo, que lo que está es al revés, ¿no? Lo que está universalmente probado aplica para todos los casos particulares. En el caso del método inductivo es al revés. Lo que particularmente está probado, por ejemplo, por ejemplo, mi primo que le pidió dinero al Ministerio Público, ajá, lo que particularmente está probado no tiene por qué aplicar para todos los casos del universo, para todos los ministerios públicos del universo o del mundo, ¿no? En un ejemplo jurídico, les decía, si Juan, que es un ser humano, cometió delito de homicidio, esto no nos autoriza a decir que todo hombre es un homicida. Ajá. No nos autoriza a decir eso, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque está mal empleado el método inductivo aquí, ¿no? Está mal empleado. Lo correcto es decir que como Juan, que es hombre, cometió delito de homicidio, hay probabilidades de que otros hombres puedan ser homicidas, ¿no? A eso sí, pero esto es una probabilidad, ¿no? No es una garantía, solo es una probabilidad. Ajá. Incluso podemos hablar no solamente de Juan, no solamente de una sola persona, podemos hablar de varias, ¿no? Si Juan, Pedro, Jorge, etcétera, que son seres humanos, cometieron delito de homicidio, esto incluso no nos autoriza a decir que todos tienen que ser homicidas, sino que lo más que nos autoriza a decir es que hay probabilidades de que los otros hombres sean homicidas, ¿no? Ajá. Es lo más que nos autoriza a decir, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo el método inductivo opera de esta manera y arranca de información particular para establecer una información general o universal. Pero, ojo con esto, tenemos que utilizarlo de manera adecuada porque no podemos aseverarlo completamente. Lo más que podemos hacer con el método inductivo es decir que se apoya la conclusión que hay probabilidades o que las probabilidades aumentan, pero no podemos garantizar la conclusión de manera tajante. Ajá. No podemos hacerlo de esa manera.